Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Bienvenidos a Mundo Rural en Positivo. Hoy vamos a hacernos una pregunta quizá un poco incómoda. ¿Puede algo que llamamos energía verde estar generando nuevos problemas en el mundo rural? Hoy vamos a verlo, así que no os vayáis porque esto promete. Bueno, os tengo que mandar un abrazo muy cálido y hoy sí que tiene mérito que os lo mande cálido porque ha nevado y ha caído una helada tremenda hoy en Gredos, en Ávila, España, ya sabéis. Pero os doy la bienvenida desde este maravilloso Gredos a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis, el podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es, desde aquí, desde la Francia rural, yo sí que puedo decir un poquito cálida, también os doy la bienvenida. Y como ha dicho Isabel, hoy en Mundo Rural en Positivo vamos a hablar de cine documental rural, de una manera de contar historias que pone el foco en lo que está pasando en muchos territorios y también de un tema que está generando mucho debate, la implantación de grandes proyectos energéticos en el mundo rural. Os recuerdo que tendréis todos los datos de esta entrevista en nuestra web mundoruralenpositivo.com o en la descripción del episodio desde donde nos veas o desde donde nos escuches. Y por supuesto, yo soy la pesada que siempre os digo que te suscribas a nuestro canal de YouTube porque cada nueva suscripción nos ayuda a que este mensaje y los fantásticos proyectos que compartimos lleguen a más personas. Y si prefieres escucharnos en formato audio, pues busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos desde allí y deja tus likes, tus comentarios, tus valoraciones. Nos encanta leerte y saber qué opinas. Porque de verdad, Raquel y yo creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural y compartir estos contenidos pues es la mejor manera de que el mensaje llegue más lejos. Es verdad que el futuro del mundo rural también depende de cómo lo contemos. Pues así es. Además, este es un espacio pensado para vuestra participación. Si nos estás siguiendo en directo, pues no dudes en compartir tus opiniones, plantear preguntas si quieres, porque estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas gracias al patrocinio de la Escuela Rural, nuestra Escuela Rural, y de nuestros micropatrocinadores. Gracias de corazón a seguidores como tú que nos han apoyado a través del programa Ajunta. Y si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues ya sabes, os dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos por hacerlo posible. Bueno, y ahora sí, ¿vamos allá, Isabel? Venga, vamos allá, empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá, venga. Hoy tenemos con nosotras a Francisco Vaquero. Francisco es director de cine documental y fundador de la productora audiovisual Metáfora Visual, desde la que lleva años contando historias muy ligadas al territorio y al mundo rural. Él es extremeño, de Cabeza del Buey, y aunque su primer camino profesional fue la ingeniería de telecomunicaciones, acabó dando un giro importante para dedicarse al cine, nos lo va a contar. En los últimos años ha dirigido varios documentales centrados en la realidad del campo, de lo rural, entre ellos Ganado o Desierto y más recientemente Vidas Irrenovables, una película que ya va a llevar el pase 400, ahora nos lo contará también Fran. Y además está generando bastante debate sobre cómo se está planteando la transición ecológica en muchos territorios rurales. Hoy vamos a hablar con él de ese recorrido, de cómo pasa de la ingeniería al cine, de qué ha aprendido recorriendo pueblos para rodar sus películas y de qué historias del mundo rural cree que todavía están por contar. Así es que, Francisco, Fran, muy buenas tardes, bienvenido a Mundo Rural en Positivo. ¿Quieres añadir algo a esta presentación? Bueno, pues nada, agradeceros por darme la oportunidad de charlar esta tarde, esta hora con vosotras y nada, y también agradeceros por vuestro trabajo y vuestra labor en este podcast de dar visibilidad, ¿no? y de apoyar con lo que cada uno no puede a fomentar la vida en el mundo rural. Muchas gracias. Así es, esa es la idea. Pues nada, gracias a ti, de verdad. Es un honor tenerte aquí.
Yo tenía muchísimas ganas de esta entrevista porque, bueno, he visto las dos películas, Ganado Desierto y Vidas Irrenovables, creo que son películas que hay que verlas. Tendrían que ser obligatorias, tendrían que estar en todos los colegios, tendrían que estar en todos los centros culturales, pero bueno, poco a poco todo se andará. Vamos allá, Fran, porque queremos que nos cuentes muchas cosas. Como he dicho, tú eres extremeño, de Cabeza al Buey, tengo yo por ahí familia. Un pueblo agrícola y ganadero. Pero bueno, como muchos jóvenes, te fuiste a estudiar una carrera muy distinta. Te fuiste a estudiar telecos, ingeniería de telecomunicaciones. Y luego das ese salto al cine. ¿Cómo se produce ese salto hacia el audiovisual? A ver, bueno, pues mira, yo lo primero que me voy a estudiar a Cáceres con 18 años telecomunicaciones porque se me dan bien las matemáticas, se me da bien la física y no tengo, digamos, una vocación, ¿no? Por nada en concreto, ¿no? Entonces, como es algo que, digamos, que más o menos me es sencillo, pues decido. Y luego también la especialidad que hice fue imagen y sonido siempre. La verdad que me ha llamado ciertamente la atención, pero no tenía muy claro si la imagen, si el sonido o cómo era el mundo profesional. Entonces, pues bueno, y tampoco cómo iba a ser la carrera, ¿no? Pues entonces yo me voy a Cáceres y al poco tiempo me di cuenta de que no es mi mundo. Pero la verdad que aguanté y terminé la carrera porque las amistades que hice allí y demás, pues no me quería ir a otro sitio, ¿no? Y no había otra carrera que allí en Cáceres me llamara la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sigo adelante, sigo en la búsqueda y al terminar, pues rápidamente encuentro trabajo. Y encuentro trabajo de informático en una empresa muy conocida, que tampoco voy a nombrar porque tampoco es necesario. Y a los pocos días también me di cuenta de que aquello ni mucho menos, que no es lo mío, ¿no? Y recuerdo que eso, a la semana me quería haber ido y me acuerdo que llamé a mi madre y le dije, esto fue en Ciudad Real, donde yo estuve trabajando. Y me dijo mi madre, y le dije, digo, mamá, digo, yo me voy para el pueblo. Digo, yo aquí no pinto nada. Digo, me acuerdo que era marzo, abril. Digo, y ya veré a ver qué es lo que hago, ¿no? Y me dice, bueno, pues aguanta por lo menos, a ver si te dan aguanta para que te puedan dar el paro, ¿no? Que te vengas al pueblo, pero que te vengas con algo. Y traté de aguantar, pero nada, al mes se dieron cuenta de que no hacía absolutamente nada, aquello no era lo mío y me mandan para mi casa, ¿no? Y la verdad que me hicieron un favor, porque me acuerdo que cuando me llamó el jefe de proyecto y me empezó a contar, oye, pues mira, que es que no se te da muy bien, que esto y lo otro, y en otro momento lo mismo te volvemos a repescar, pero ahora digo, no, tú no te preocupes, digo, tú mándame ahora mismo para casa, digo, que yo me voy encantado, digo, y estuve, me acuerdo, un mes y 10 días por ahí. Me voy y esto ya fue entrando mayo y empiezo a dar vueltas y entonces pues en ese tiempo decido también empecé a tocar la guitarra para pues, un poquito hacer cosas que me pudieran inspirar a ver qué es lo que quería, ¿no? Entonces decidí irme a Salamanca hacia audiovisuales. ¿Sabes? Digo, mira, tiene el mismo sonido, suena igual que imagen y sonido de telecomunicaciones, pero es una parte quizás más artística, ¿no? Lo otro era más técnico y tal, y no me había llamado mucho la atención. Entonces me voy a Salamanca y la suerte que tengo es que a las pocas semanas de estar allí veo un anuncio en clase de que necesitaban personas de práctica para una película que se iba a rodar en Salamanca. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo a mí ver que esto era mi vocación, ¿no? Que esto era a lo que me quería dedicar porque tuve la suerte de dar con profesionales con veteranos ya que eran muy buenos y que te enseñaban mucho. Con compañeros también nuevos de práctica que hicimos muy buenas migas y nos compaginamos muy bien. De hecho, con algunos de ellos, pues fundamos luego la productora, como es el caso de Pedro Moriche, que hicimos también un periódico y tal, allí en Salamanca. Y entonces ahí es donde empiezo yo a ver, trabajé de eléctrico en esta producción y ahí es donde me decidí que quería dedicarme a esto, ¿no? Acabé la carrera, estuve otro tiempo haciendo en el segundo año también en otra película con la misma productora y luego ya al tiempo, pues cuando me llamaron para la tercera y después de varios cortos, le pedí que si me podían pagar algo, me dijeron que no, que tenía que seguir de plástica, eran los años 2012, 2011, 2012, 2010, por ahí que estaba la crisis y todas estas cosas y entonces pues decidí. Yo a mí siempre una cosa que no me ha dado nunca miedo es el echarme para adelante, ¿no? Es decir, si algo me apetece, si alguien me dice que no, no te preocupes que ya lo haré yo por otro lado. Entonces, pues, junto con mi amigo Pedro, que lo conocí, como digo, allí en Salamanca, pues decidimos fundar Metáfora Visual,
la productora, en el año 2013 exactamente. Y luego en el 14 se unió Manuel, que Manuel también es socio, somos los tres. Y desde entonces, pues hasta ahora, pues no hemos parado. Primero empezamos con publicidad y luego ya pues dimos el salto a documental. Qué bueno. Qué fantástico, qué bueno. Me encanta además cómo lo cuentas. Bienvenido, Bueno, Francisco. ¿cómo fue? Es muy natural. Es que eso es lo que nos gusta, ¿no? Cuando estamos haciendo aquí una charla entre amigos con el café entre manos. Por cierto, yo tengo mi té aquí en el cubilete. O sea que, oye, tú lo has dicho, ¿no? Llega un momento que decides montar ya tu propia productora, pero ¿cómo surge esa decisión de orientaros realmente hacia el cine documental, hacia historias del mundo rural, que son las que hemos podido disfrutar de vosotros? A ver, a mí siempre, también es verdad que el tema periodístico me ha llamado mucho la atención, ¿no? Siempre me ha gustado bastante. Yo recuerdo también allí en Salamanca, porque las clases eran bastante blandengue, ¿no? Digamos en la universidad, que es bastante, no se aprieta mucho, ¿no? Entonces yo recuerdo también que estuve de prácticas en la radio y me gustaba en la radio. Como decía antes, monté un periódico con Pedro, El Importuno, que llamaba, y colaboraban muchos profesores. Entonces, el tema periodístico siempre me había llamado la atención, ¿no? Eso quiere decir, al final, un documentalista también no deja de ser un periodista, ¿no? Haces una investigación, haces preguntas, haces entrevistas y demás. Entonces yo creo que por ahí es de donde me viene más el querer hacer cine documental, que no quita que en un futuro me gustaría también hacer cine de ficción, que no lo sé si llegaremos a hacerlo porque hoy día ya con las herramientas de esto que llaman inteligencia artificial, pues quizá lo mismo el cine de ficción le quedan 3 telediarios, no lo sé. Pero lo que tenga que ser será, tampoco pasa nada, hay que adaptarse a los tiempos. Y entonces decidimos, pues eso, que además también muchos de los trabajos que nosotros hacíamos para empresas privadas eran también rollo documental, lo que pasa que eran cortos, eran vídeos testimoniales, donde al final no deja de ser. Y después de 6 años, porque nosotros tuvimos desde el año 2013 hasta el año 2019 solamente dedicado a vídeos promocionales, testimoniales y estas cosas de empresas, pues entonces ya decidimos que teníamos más o menos una mano ya hecha, en una manera de trabajar hecha, que queríamos dar el salto, pues hacer algo. Y luego decidimos hacerlo en el mundo rural porque nosotros pues vivimos en pueblo, somos de pueblo, hemos nacido aquí, aunque hemos tenido nuestra etapa de salir fuera a estudiar y demás, pero también hemos estudiado en ciudades pequeñas. Al final Cáceres, donde yo estudié, es una ciudad como un pueblo, Salamanca también. Y excepto un año que estuvimos en Madrid, que nos fuimos del año, si no recuerdo mal, del 2015 al 2016, porque teníamos muchos clientes allí, que tampoco llegamos a vivir en Madrid, vivimos en la periferia, en pueblos chiquititos, pero al año dijimos que nos volvíamos a nuestra casa porque aquello no era para nosotros, ¿no? Había demasiado jaleo. Y entonces lo que nosotros podíamos aportar o podíamos, y en lo que más nos interesaba o queríamos, pues igual que vosotros al final, ¿no? Era en temas relacionados con el mundo rural, ¿no? Y de ahí que nos surgió la idea primera de Ganado Desierto y para nosotros pues fue una oportunidad muy buena porque claro, al final nuestro pueblo es muy ganadero, Extremadura es una zona muy ganadera, tanto, bueno, en diferentes tipos, ¿no?, de ganado y yo creo que, y encima yo me llamo Francisco Vaquero, mi pueblo es Cabeza del Buey, parece que estaba como predestinado el que yo fuera el que hiciera la película de Ganado Desierto, ¿no? Y arrancamos por ahí. No se dio mal y ya decidimos que íbamos a hacer el cine rural principalmente, que no quita, porque a mí tampoco me gusta cerrarme y decir está bueno beberé, que mañana hagamos otra temática. Pero sí es verdad que estamos incluso consiguiendo pues un público, ¿no? Consiguiendo unos ciertos sitios donde repetimos con las películas y nos van identificando con eso y yo también la verdad que me gusta, ¿no? Que nos identifiquen con eso porque somos y no renegamos, ¿no? Al revés, ¿no? Además es lo que dice Frank, que es un tipo es lo que acabas de decir, igual el cine de ficción, quién sabe, ¿no? Igual acaba haciéndose con IA, ¿no? Pero este tipo de cine que vosotros hacéis, que es tan testimonial, que vais a los lugares, que habláis con la gente, que habla gente de carne y hueso, que se muestran proyectos reales, pueblos reales, vida real, eso tiene mucha emoción y conecta mucho, ¿no? Con la gente, yo creo que es lo que más llega, ¿no? Y Didi. Sí, yo creo que sí, que al final eso, de hecho lo hablábamos el otro día, porque estamos ahora rodando otra película y también, bueno, nosotros incluso hemos hecho ya algún spot publicitario porque seguimos haciendo publicidad, porque al final nos permite un ingreso que también es necesario, ¿no? Nosotros somos una productora que autofinanciamos nuestros proyectos, entonces todo lo que sea un ingreso al final, pues
pues nos viene bien, ¿no? Y nosotros incluso hemos hecho ya algún spot para algún cliente totalmente con esto que llaman inteligencia artificial, que a mí no me gusta llamarlo así, me gusta más llamarlo más algoritmo invasivo o alguna cosa de esta, porque de inteligencia tiene poca, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ¿sabes? Parece que lo nombran así para que nosotros nos sintamos más inferiores con respecto a la máquina, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema aparte, ¿no? Y lo comentábamos de decir que por suerte nuestro cine se basa en la esencia, ¿no? En la conciencia, en el alma, en la vivencia, ¿no? Y eso difícilmente va a ser sustituido por una máquina, al igual que el teatro, ¿no? Entonces, pero la ficción, pues seguramente es probable o no, ya veremos a ver por dónde van las cosas, ¿no? Y a mí, pues me gusta mucho eso y ya no solamente el hacer el cine, sino lo que te aporta, ¿no? Porque el convivir y el hablar con todas estas personas y enriquecerte de ello, la verdad que es que te da pues eso, ¿no? Una riqueza personal que es espectacular, mucho más allá de lo profesional, ¿no? Eso te quería preguntar. Este primer trabajo que hicisteis, este largo, Ganado Desierto, que además es muy bonito porque recorréis gran parte de España, una parte de Portugal, habláis de un tipo de gestión del ganado que es el manejo holístico, ¿no? De la mano del señor de Alan Savory, que, bueno, es una manera de gestionar, de darle fertilidad al suelo, en fin. Yo creo que es un documental que también hay que verlo porque es precioso. Y yo quería preguntarte qué fue realmente lo que aprendiste con ese documental, ya no solo como profesional, que la verdad es que a mí me pareció espectacular cómo está rodado, sino sobre lo que está pasando también en el mundo rural en España y en Portugal, donde estuvisteis rodando. A ver, Ganado Desierto para mí, no sé, es una película que me enseñó muchas cosas y me abrió los ojos en mucho sentido, ¿no? En mucho. Y el primero, y quizás sea lo mejor llame la atención, es que a mí el conocer tan a fondo cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la vida, cómo darte cuenta de que cada microorganismo de los millones que hay, por ejemplo, en un puñado de tierra, cada uno de ellos tiene una función quizás diferente, cómo esa dinámica de las comunidades de diferentes animales es necesaria, ¿no? Para el equilibrio, el funcionamiento del ecosistema, cómo ese flujo de energía a través del sol que produce que las plantas crezcan y luego el ciclo se complementa con el herbívoro y cómo luego el depredador, ¿no? El ciclo del carbono, de la fertilidad y todo esto. Para mí, yo no tenía conocimiento, como creo que muchas personas, porque es normal, ¿no? Al final, pues bueno, sí vemos la naturaleza, sí, el sol es necesario, el agua, la lluvia y tal, pero no tan en profundidad lo conocen, ¿no? Y a mí me llegó para mí fue una revelación en que yo he sido una persona creyente de pequeño, luego he sido más agnóstico o ateo o tal, y a mí me llevó otra vez a volver a creer, porque de ninguna otra manera puedo concebir que el mundo no haya sido diseñado. Me pareció tan perfecto y me ha llevado a tener otra vez una vocación espiritual, ¿no? Yo creo en cada uno que crea en lo que quiera, ¿no? Pero a mí me llevó a eso. Y para mí ha sido muy bonito, ¿no? El volver a darme cuenta de eso y el tener otra vez una fe, ¿no? A ver, que en mi caso, pues la fe cristiana, en otra, ¿no? Y eso ha sido una revelación bastante bonita. Y luego, pues, el conocer a personas que se resignan, ¿no? A que se destroce el mundo, el sector primario, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el sector primario lleva muchos años, desde mi punto de vista, machacándose porque creo que son las personas más libres y las personas más independientes y las personas, digamos, que necesitan menos de los demás, ¿no? Para vivir. Y el sistema nos lleva a querernos controlar tanto que lo quieren acaparar y se lo quieren quedar entre 4 empresas, todo, ¿no? O corporaciones para que compremos el paquete entero, ¿no? Para resumir esto que estoy diciendo es, por ejemplo, la Bayer, ¿no? La Bayer es la que te crea, es la dueña de Monsanto, que es la de las semillas transgénicas, son los que crean o fabrican todos los productos, digamos, químicos, fitosanitarios, glifosato y tal, que envenenan y producen enfermedades y luego son los que te dan la solución. Es decir, ellos sí que tienen una economía circular perfecta, ¿no? Y es a lo que tiende todo esto, ¿no? Y cómo estas personas están resistiendo a través de buscar alternativas que le permitan hacer su negocio más viable y ya no solamente económicamente, sino que vaya a favor de vida
y cómo eso también te vuelve a conectar con el medio, ¿no? Y con la ilusión que te hablan, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Campa de la finca Mundo Nuevo Oh, eso, buenísimo. es una maravilla, ¿no? Y son personas que vienen de toda la vida, además de hacerlo de otra manera, con lo difícil que es cambiar. Yo creo que a todos y en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todas las profesiones, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que las personas del campo son muy acérrimas a lo suyo. No, somos todos, ¿no? Y el cambiar y el darte cuenta de que has estado equivocado y de que has caído en una trampa de la intensificación química de la agricultura, de esto y de lo otro, y cómo darle la vuelta a la tortilla y crear un proyecto tan bonito, eso es maravilloso. Y luego se establecen unos vínculos tremendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues con los Campas pues viven cerca de nosotros a 70 kilómetros, quedamos con ellos a veces, con Andrés de Burgo también, que tiene un proyecto precioso de cómo se puede incluso ser ganaderos en tierra, ¿no? Hoy día, y al final todo esto te lleva a aprender de que el que quiere puede, ¿no? Como también decía al principio, ¿no? Que también eso va mucho con nosotros, de que nunca el que nos hayan puesto una barrera no nos ha impedido que cogiéramos una escalera y la saltáramos la barrera, ¿no? Para poder seguir nuestro camino. Y yo esa película aprendí mucho. Hoy día quizá la enfocaría de otra manera, porque es tu primera película y vas con muchas inseguridades y tal, pero de todas formas el resultado también estoy muy contento y creo que quedó un proyecto muy, muy bonito y sobre todo también muy esperanzador, ¿no? Sí, sí. De que al final... Dime. No, que tanto, a ver, yo por ejemplo, Ganado Desierto la vi mucho más esperanzadora, quizá por todos los proyectos que presenta. Vidas y Renovables, que ahora hablaremos de ella, la vi más cruda, porque es más cruda también, pero también tiene su toque de esperanza. A mí lo que me gusta de vuestro cine es la esperanza. He visto otro tipo de cine también documental rural que al final dices, Dios, que se acaba todo, que aquí no hay futuro. Pero deis esa alternativa, que yo creo que es necesaria, ¿eh? Que es necesaria porque sí que hay, aunque sea pequeñita, aunque sea un granito de arena, pero hay algo de esperanza. Sí, yo creo que totalmente siempre la hay. De hecho, yo no creo que hoy día los problemas que tengamos sean mayores ni más trascendentales de los que se haya tenido en otra época, ¿no? Hace 300, 400, 500 o 1000 años, ¿no? Quizá a lo mejor por la velocidad van más rápido, por el avance de la tecnología, porque muchas veces, por ejemplo, en los coloquios de vidas renovables, pues hay muchas personas que se quedan como un mal cuerpo, ¿no? Y empiezan a despotricar de la época en la que vivimos. Y digo, bueno, si le preguntáramos a alguien de la Edad Media, seguramente, ¿qué te iba a decir, no? ¿Sabes? ¿Qué te iba a contar, no? Entonces yo creo que problemas hemos tenido siempre, lo que hay que saber es afrontarlo, saber hasta dónde uno puede aportar sin volverte loco, ¿no? Y hasta dónde no. Y que esperanza siempre hay, ¿no? Y solamente con que uno cambie o se consigan pequeños cambios ya el mundo es diferente, ¿no? Y el mundo cambia, ¿no? Y bueno, hablas de Vidas Renovables que tienen su punto de esperanza, pero Vidas Renovables ha ido evolucionando porque, claro, es una película que se basa en proyectos energéticos de fotovoltaica y eólica y, claro, y va todo muy rápido, ¿no? Entonces, lo mismo, la película cuando nosotros terminamos de rodar en el año 2024, en junio, pues claro, en año y medio que llevamos distribuyendo, va cambiando mucho. Muchos proyectos se frenan y muchos proyectos se van construyendo, ¿no? Por suerte, cada vez creo que se van frenando más. Entonces, pues decidimos, a los pocos meses que ya estaba la película distribuyéndose, añadir al final los logros que se iban consiguiendo desde la lucha, ¿no? Social y desde los movimientos de los pueblos, desde las plataformas, porque así pues sales con otro cuerpo, ¿no? De decir, si se lucha y si se quiere, se puede, ¿no? Porque sí es verdad que había algunos que incluso no aguantan la película, ¿no? ¿Sabes? No llegan a la última secuencia donde se muestra una unión, como es en el Matarraña, ¿no? Donde se muestra una movilización, ¿sabes? Que ya no solamente es bonita para frenar este tipo de proyectos, sino para que aumente otra vez esa cooperación, ¿no? Entre ciudadanos, ¿no? De los pueblos, que yo creo que de un tiempo para acá pues se ha perdido un poquito, ¿no? Y tendremos que recuperarla como tantas cosas. Sí, he de reconocerte que yo he sido una de esas que estaba a punto de no seguir viendo. O sea, cuando estaba viendo es que no podías, de verdad me estaba ahogando. O sea, me era una sensación tremenda. Es tan crudo como lo contáis, tan real, que de verdad que dices, joder, no puede ser esto. Pero de verdad, gracias por contarlo, gracias por ponerlo ahí, por dar voz a esta gente y realmente es algo importante.
hablemos de esto, de vidas renovables. ¿Qué viste tú en un territorio que te hizo pensar, esto hay que contarlo? ¿Qué fue lo que realmente te llegó al alma? A ver, pues mira, nosotros, si digamos que han sido las personas que hemos ido conociendo los que nos han ido planteando casi los temas, ¿no? Extremadura es una de las comunidades, aunque son todas ya, ¿no? Pero quizá donde se empezó antes, principalmente con la fotovoltaica, y debido también a las características del territorio donde las fotovoltaicas son las más grandes, ¿no? Que se han instalado. Aquí podemos ver fotovoltaicas de 800, de 500 hectáreas, de 1000, de 1200, ¿sabe? Que son una auténtica barbaridad, ¿no? Pero en nuestro pueblo, pues nosotros no teníamos este problema. Yo luego ya me puedo barruntar porque ha sido, a pesar de que es un pueblo, Cabeza del Buey se encuentra en La Serena. La Serena es una llanura enorme que tendrá, por ejemplo, desde nuestro pueblo hasta el pantano más cercano, son 30 y tantos kilómetros de línea recta en carretera, donde izquierda y derecha puedes tener otros 25 o 30 kilómetros y no hay casi ni un árbol. Es toda una estepa enorme, donde principalmente se da agricultura de cereal, agricultura de secano y mucha ganadería de ovino, ¿no? Y sería idóneo, ¿no? Pero no nos habría llegado ningún proyecto, excepto hace 20 y tantos años, cuando yo estaba en el instituto, que pretendieron poner una termosolar de 500 hectáreas. La decidieron poner en una zona donde estaba muy parcelada y varios agricultores, yo recuerdo, porque yo en aquella época pues estaba a lo mío, ¿no? Con 16, 17 años pues estás como una cabra y estás a lo tuyo y te importa un poco más. Por eso también hay veces que dicen, no, la juventud ¿dónde está? Digo, pues está donde tiene que estar. Y ya está, ¿sabe que para eso tienen 20 años? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a dejarlos disfrutar. Y entonces se fueron aquella gente porque no quisieron alquilar a algunos agricultores y yo nunca volví a saber. Entonces nosotros estábamos ajenos. De hecho, pensábamos, porque claro, el nombre del ministerio es muy bonito, ¿no? Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Dice, qué maravilla, ¿no? Escucha, energía renovable, líderes mundiales en despliegue por habitante, energía verde, se evitan no sé cuántas toneladas de contaminación de CO2 al aire, no sé qué, todo es maravilloso, ¿no? Entonces, pues tú los ves por la carretera, los eólicos y las placas y te parecen bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que empezamos a escuchar a algunos periodistas, principalmente a Lorenzo Ramírez y algunos otros, hablar, que son periodistas independientes, a hablar de que ellos lo llamaban la soga verde, ¿no? Que como esto estaba asfixiando a los territorios rurales, ¿no? Entonces, ahí nos empezó a llamar la atención un poquito, ¿no? Luego dio la casualidad que vimos también un documental que recomiendo que se puede ver en YouTube, que es un cortito de 15 minutos, que se llama Quijotes y trata sobre la afección en las aves, ¿no? De esta. Y luego también el protagonista colaboró con nosotros en la película nuestra y tal, ¿no? Entonces ya ahí ya sí que lo vimos claro, no de decir, pero esto de los eólicos es una estafa, ¿no? Y luego ya encima, con la distribución de ganado desierto, pues de pueblo en pueblo que íbamos, en muchos de ellos tenían este problema. Entonces pues salía el tema. Pues tenéis que hacer un documental de esto porque esto es una vergüenza y aquí vinieron de esta manera, vinieron de la otra, claro. Entonces ya empezamos sobre todo, nosotros lo que más nos llamó la atención es la hipocresía, ¿no? Porque nos sentimos engañados. Básicamente nos sentimos engañados, como creo que muchas personas que van a ver la película al terminar, ¿sabe? Entran con una percepción y salen con otra, ¿sabe? Y la percepción es esa, es decir, nos hemos sentido engañados por nuestros políticos principalmente y por los medios de comunicación por no hacer la labor que tenían que hacer de mostrarnos esto tal y como era y no solamente mostrar una parte, ¿no? Entonces pues decidimos investigar, nos pusimos en contacto con Aliente para ver si había personas que quisieran contar su experiencia. Y la verdad que fue un avasallo porque en pocas semanas teníamos más de 50 personas que querían colaborar. Y como no sabemos decir que no, pues bueno, pues al final hicimos un discurso coral, el cual podría ser el discurso de una sola persona, porque lo que se cuenta, y muchos me lo han contado, es decir, es que lo que se cuenta en todo el proceso de la película, de la línea narrativa, es el proceso que le puede suceder a una persona, ya sea en Galicia, en Almería, en Cataluña o en Extremadura, ¿no? Y por eso hicimos esta película, ¿no? Y luego también porque si nosotros pensamos con ganado desierto que podíamos aportar, ¿sabes?, a revitalizar los pueblos, a que volviera otra vez el ganado a pastar en nuestros campos y demás, y esto estaba asfixiando tanto a la ganadería como a la agricultura, dijimos, pues hay que denunciarlo y hay que tratar de que la sociedad tenga conocimiento y que cada uno luego decida, pero por lo menos que tengamos toda la información sobre la mesa, ¿no? Fran, imagino que tuvisteis muchísimos patrocinadores, el ministerio, las empresas, las multinacionales. Es coña, claro. Esto es un proyecto que autofinanciasteis vosotros, me imagino, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros una cosa que sí tuvimos claro desde el principio,
porque es que no queríamos dinero público para hacer nuestras películas. Y básicamente porque también en las que yo trabajé cuando yo estaba estudiando en Salamanca vi que aquello era un engaño. Eran películas que en las que yo trabajé, en una de ellas se vio algo más, pero en otra me gustaría ver la estadística ahora mismo, pero si recibió 300, 400 mil euros de subvención, estoy seguro que no recaudó ni 10.000. Seguro, completamente. Y encima la mayor parte de los técnicos éramos que se llama en cine meritorios, es decir, no cobrábamos, estábamos en práctica. Y aquello vi yo que era todo me dolía, ¿no? Cómo nuestro dinero, cómo se podría apostar realmente y ese dinero encauzarlo para personas que sí tuvieran ilusión y tuvieran algo que contar y algo que aportar a la sociedad, y cómo se estaba yendo para otro sitio. Y entonces decidimos que nosotros queríamos hacer cine, pero lo queríamos hacer con nuestros medios y que éramos capaces, porque también escuchábamos a muchas personas también del entorno de la industria del cine de que no se puede, ¿no?, hacer cine. Yo entiendo a lo mejor una película de ficción que requiere más gastos, requiere un equipo mayor, que también seguramente si agudizamos el ingenio y hacemos guiones con los pies en la tierra, seguro que los costes se pueden reducir, estoy seguro, un 70%, porque eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros ahora nos dicen mucho en charlas y tal que nos invitan, pero ¿cómo soy capaz de hacerlo tan económico? Digo, porque no nos da nadie en el dinero, ¿no? Cuando el dinero es tuyo, ¿sabes? El céntimo lo miras al máximo, ¿sabes? Y empiezas a hacer un encaje de bolillos y a plantearte una estructura de producción que ni tú mismo pensabas que se podía hacer, pero lo llegas a ello. ¿Por qué? Porque la necesidad realza, ¿no?, la virtud, ¿no?, de economizar, ¿no?, y de ver cómo el tiempo, tanto el tiempo como el dinero lo puede. Y entonces pues decidimos hacerlo sin recursos. Ganado Desierto fue un poquito más costoso porque fue el primero, y entonces el primero siempre pagas mucho la novatada, vas más inseguro, tienes más días de rodaje, echas mucho más tiempo en edición y tal, pero bueno, nosotros tenemos también una máxima en nuestra productora que es, si hemos, digamos, derrochado 5.000 euros, pues si hubiéramos derrochado 10.000 más hubiéramos aprendido. Es decir, aprendes en función del dinero que tiras, ¿no? Es algo que para nosotros nos ha venido muy bien, ¿no? Entonces es la manera también de al mal tiempo buena cara, ¿no? ¿De qué manera podemos dar la vuelta a cuando tú tomas una decisión errónea? Pues bueno, pues aprende de la decisión. Y luego, pues Vidas Irrenovables, pues igual, ¿no? Y ahora estamos con un documental sobre el tema de los incendios forestales y abandono rural, y lo estamos haciendo igual. Nosotros básicamente la primera, digamos que la hicimos con nuestros ahorros, los ahorros que teníamos de tantos años de trabajar en publicidad, y lo decidimos invertir en eso. Y luego la segunda, pues a medida que íbamos distribuyendo, íbamos reinvirtiendo, ¿no? ¿Sabes? Como decía antes, te generas tú una propia metodología, ¿no?, de producción. Una metodología... Cuéntanos, perdona, Fran, cuéntanos sí. cómo hacéis porque claro, si no estás en el mundo de las subvenciones, del tema de distribución comercial, ¿cómo lo hacéis para distribuir la película? ¿Cómo funciona? No está en los cines, en los macrocines estos, no la podéis ver en cualquier sitio. Claro, bien, a ver, bueno, con Ganado Desierto sí que tuvimos un distribuidor que no hizo nada, básicamente, no hizo nada, no, sí, es verdad, la película la puso en 5 cines nada más, los cuales el público se lo llevamos nosotros porque eran en sitios donde sabíamos que iba a ir gente, porque había plataformas o había asociaciones de agricultores y ganaderos que estaban interesados en conocerla, y luego ya nunca supimos más de él. Entonces nosotros decidimos pues distribuirla por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, pues ponernos directamente, te pones a contactar tú mismo, ¿no? Pues tanto con ayuntamientos, con asociaciones, y ofrecérsela. Ya está, por como el llamar a la puerta de toda la vida, pero desde tu casa, ¿no? A través de correos y demás, ¿no? Y así pues abrimos y hicimos bastantes proyecciones. Con Ganado Desierto llevamos cerca de 100, porque todavía, a pesar de que se puede ver a través de nuestra página web en pago por visión o bien en compra por descarga, pues todavía seguimos haciendo pases públicos y demás. O sea que estamos cerca de 100 y se dio muy bien hacer 100 pases en una distribución así, teniendo en cuenta también que aunque se haga una distribución con una distribuidora, digamos, reconocida y demás, el cine documental es muy difícil que funcione en cines, ¿vale? Las personas no están acostumbradas a ver cine documental y es complicado, ¿no? Pero también pienso que también es complicado si la temática, ¿sabe?, no interesa, ¿no? Si es una temática de actualidad, es más fácil. Y eso lo vimos con Vidas Irrenovables. Vidas Irrenovables decidimos ya no contactar con ninguna distribuidora y hacerlo nosotros solos. Pues de 5 cines pasamos a unos 30. Con Vidas Irrenovables, nosotros llamando cine a cine e insistiendo, conseguimos 30 cines comerciales, que está muy bien.
consiguiendo además muy buena entrada en cada uno de ellos. Si en vez de 30 hubieran sido 300, como muchas películas que arrancan y están varias semanas, seguro que la recaudación hubiera sido de admirar, ¿eh? Pero bueno, es complicado porque te dan un pase, si va bien te dan otro, no es como las películas que dice te pongo 15 días del tirón o 20 días, ¿no? Y puedes ir cualquier día, ¿no? Entonces eso pues también hay personas que no pueden ir ese día y ya se la pierden y tal. Y luego pues claro, como es algo que es de actualidad, pues las plataformas mismas, nosotros empezamos a hacer preestrenos en cada lugar donde habíamos rodado. Ten en cuenta que habíamos rodado en muchos sitios. Claro. Entonces esos preestrenos que hicimos, lo que hicieron fue dar a conocer, ¿sabes?, la película. Y claro, por ejemplo, hacíamos una proyección, vamos a suponer, en Amil, en Galicia, ¿no? Claro, pues de ahí venían personas que eran de un pueblo a 30 kilómetros que tenían la misma problemática. Al terminar la película, pues se te acercaban a ti, oye, ¿cómo podemos llevarla a mi pueblo, esto y lo otro? Y solo, ¿sabes? Solo con el boca a boca es como se ha ido engordando, ¿no? Engordando. Y luego, por ejemplo, cuando hemos hecho pases, por ejemplo, en Madrid, pues han salido muchos otros sitios, porque claro, en Madrid todo el mundo... Casi todo el mundo tiene pueblo, ¿no? Entonces, cuando venían los pases, oye, pues mi pueblo en Cabra, en Córdoba, que tienen un problema de fotovoltaica, ¿pueden ir? Sí, pasa el teléfono. Y así es como hemos ido. Digamos que cuando tú haces, yo me he dado cuenta cuando haces una película con una temática que interesa o que está de actualidad, y hombre, luego también tiene que gustar, ¿no? Porque si la película no gusta y la película es un tostón y no al final no te dice nada, pues por mucho que trate un tema de actualidad, pues no llega, ¿no? Digamos que el espectador solo te lo mueve, ¿no? Y solo es el que pretende. Y luego también hay que ser flexible. En algunos sitios te pueden respetar la tarifa que tú tienes, en otros no, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el ir a veces en lo comido por lo servido te lleva a que te salgan 2 pases más que sí te van a rentar, ¿no? Y luego pues conoces a esas personas que lo mismo lo que te dan pie es para una historia, pero para otra película más adelante de otro tema, ¿no? Porque siempre esa relación con las personas pues te llevan a eso, ¿no? Y esa es la manera, mucho trabajo, hacerlo con mucha ilusión y también ser muy flexible, ni más ni menos. Y siendo a la vez albañil, maestro y peón, sabe todo. Y no pasa nada. ¿Sabes? Eso es lo mismo, Barres, que estás presentando una película, claro. Así sí, es. es como debe ser. Y adaptarte, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, hay algunos compañeros del mundo que dicen, no, yo es que yo no proyectaría allí donde habéis proyectado. Nosotros hemos llegado a proyectar en Cochera. ¿Por qué? Porque incluso los ayuntamientos han vetado, en ciertos ayuntamientos donde están a favor de toda esta implantación de estos proyectos, pues te vetaban y como nosotros ya la segunda vez que nos pasó, nos compramos un proyector, unos altavoces y a todos sitios vamos con nuestro equipo por si acaso. Y no pasa nada, lo importante es que se vea la película y que se vean unas condiciones donde se escuche bien y se pueda apreciar. Y ya está. Y no hay que ser sibarita. Claro. Me encanta porque sois un poco entre medias entre el cine ese de pueblo que iban los tíos con el proyector y el tal, y el Santiago Segura del mundo rural. O sea, ¿por qué? Porque no queréis subvenciones. O sea, estáis ahí entre medias de esas dos cosas, pero es fantástico porque el entusiasmo que le pones es impresionante y de verdad que trasluce. Y lo que me gusta mucho es con la delicadeza que tratáis las imágenes, cómo está la música de enraizada, con qué dulzura tratáis las entrevistas que son tan crudas al final. O sea, todo esto también es saber hacer. O sea, hablas de la importancia de la temática, pero la importancia de saber hacer, cómo expresar eso, cómo comunicarlo, me parece también que habéis acertado. Por eso creo que de verdad os auguro un gran futuro. No somos nadie aquí en este podcast, pero de verdad que esto nos llena de ilusión, nos llena de alegría y satisfacción. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que hay que intentar pues congeniar y compaginar todos los elementos audiovisuales de los que dispones, ¿no? Para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y yo pienso, desde mi punto de vista, que es mostrar al espectador el sentir de las personas que protagonizan la película, ¿no? Al final los protagonistas son ellos, ¿no? Y a través de la música, que tengo que decir también, la música son bandas sonoras originales, nos la hace Juan Miguel Vejines, que es su nombre artístico es Jubego, que es un compositor sevillano y nos las hace en exclusiva. Y también para nosotros, al final, también eso es aumenta el riesgo económico, pero nos potencia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, potencia, ¿no? Lo que es la calidad de la película y nos da un plus que nos encanta, ¿no? También en ese sentido. Y luego creo que también, bueno, tendremos algo de culpa nosotros en esa forma de transmitir, pero también, sobre todo, es que las personas con las que hemos dado hemos tenido mucha suerte. Y tienen una fuerza y hablan de ese tan del corazón y de ese tan dentro que te lo ponen muy fácil, ¿no?
¿sabes? Y tratamos de que eso pues sea lo que se muestra al final en la pantalla, ¿no? Tal y como son ellos, ¿no? Y el sentir, y por eso pues esta película es tan cruda, porque lo que están viviendo ellos es muy crudo. Es muy crudo. Y creo que no se puede frivolizar, como en otros reportajes que yo he visto, por ejemplo, hechos por televisiones públicas y tal, donde se trata el tema, y cuando los ves te da la sensación como de, mira estos del mundo rural siempre quejándose de todo. ¿Sabes? Sí. Míralo, otra vez quejándose que no quieren, ¿sabe? Nunca quieren que le digan nada. Y esa sensación creo que es errónea. Porque no se trata de que no somos los quisquillosos que no queremos que se desarrollen, ¿no?, los proyectos en el mundo rural, sino de que lo que queremos es que se nos respete, queremos que se nos entienda y que se nos dejen decidir en lo que es nuestro, ¿sabes? Y que encima en esa lucha lo que va es, digamos, también la que está representada es el mundo urbano, porque el mundo urbano sé que el mundo rural no es nada, ¿sabes? Entonces, y para poder entender también la necesidad de los territorios y los problemas hay que ir allí. No vale con leer una noticia o leer un tal. Entonces, para mí cuando veo esos tipos de reportajes o documentales me duele. Me duele porque se toman de una manera o se hacen de una manera muy frívola. Y hay veces que la realidad es cruda y los hechos, como decía Lenin, son testarudos y son como son. Y no hay que darle más vuelta. Y es cierto, claro. Es cierto. Yo me imagino que cuando vais a los territorios rurales, pues os encontráis allí con gente. Yo quisiera saber cuál es el patrón que se repite cuando llegan los macroproyectos energéticos, qué dicen realmente los vecinos cuando habláis con ellos cara a cara. Me gustaría ver un poco qué es lo que os encontráis. Pues a ver, es que esto es complicado porque es tal el volumen de proyectos y tal el volumen de empresas vehiculares al fin y al cabo, porque los que están por encima son las corporaciones de siempre y los fondos de inversión que manejan Occidente, pero digamos que todo el proceso de conseguir y de tramitación y de tal se suele hacer a través de empresas vehiculares, ¿no? Y bueno, pues hay amenazas de todo tipo. Lo primero que no llegan a las claras, digamos que no son claros, ¿no? Nunca entran y llegan a un pueblo y reúnen a todo el pueblo y comentan todas las bondades del proyecto y también los defectos y tal, sino que van primero de casa en casa, en algunos casos con unas técnicas más suaves, en otros más amenazantes. Si no vas a alquilar, te lo vamos a expropiar. Si no quieres al final, pues no va a haber nadie, tu tierra no va a haber nada porque todas las demás van a quedar con esto y tú no vas a tener. Incluso conozco casos donde han ido, incluso estando los padres de cuerpo presentes en un tanatorio, ir para buscar, ¿sabes? Para decirle, bueno, tenéis estas tierras y como las vais a tener que digamos que partir por herencia, pues ofrecemos que no lo partáis y por 10.000 euros tenéis estas 10 hectáreas o lo que sea, ¿no? Que os alquilamos, ¿no? Y decir, pero hombre, ¿sabes? O sea, que son... La figura del conseguidor ya es un poquito fea, ¿no? ¿Sabe? Tal y como van, ¿no? Entonces, eso genera un revuelo en los pueblos. ¿Por qué? Porque, claro, si en vez de contarlo todo, ¿sabe? A todo el mundo, ¿no? Vamos de casa en casa, cada uno nos hacemos en nuestra cabeza la idea que consideramos. Hay algunos que de primera lo rechazan y dicen, no, fuera, que yo quiero seguir con las tierras de mi padre porque le tengo mucho apego a mis olivos y aunque no me dé lo que me daba y tal y cual, pero quiero seguir. Otros que lo mismo tienen una circunstancia personal que tienen que mandar a su madre a una residencia porque no la pueden atender o a su hijo a la universidad, ¿no? Y les venden que les van a dar un ingreso económico de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 25.000 euros dependiendo del volumen de terreno. Y entonces pues ven que el futuro se les enciende una luz, ¿no? Lo que no saben es luego lo que puede venir después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno, como nos vamos maquinando en nuestra cabeza creando nuestra historia, cuando de verdad se conoce todo el proyecto, es cuando empiezan las peleas. Porque claro, ahora el conseguidor llega y dice, pues que sepas que le llamo yo al conseguidor, digo, ¿pero se va a hacer o no? Dice, pues quizás no, porque tu vecino fulano ha dicho que no, y como no esto, y claro, empiezan las peleas. Y eso... La discordia. La discordia. Y desde mi punto de vista eso es lo más preocupante, porque estas infraestructuras las harán o no las harán y afectarán al medio o no afectarán, pero lo que sí tenemos claro ya y hemos visto que la naturaleza, cuando luego se le deja y demás, la naturaleza vuelve a fluir, ¿sabe? Ella, sean los años que sean, pero lo que es
la convivencia de los pueblos, como se rompa luego ya es muy difícil y dura muchas generaciones, ¿no? Entonces, y a río revuelto ya es cuando ganan ellos, ¿no? Y para mí ese es el problema más grande, el principal y el más preocupante. Y es el que también refleja muy bien la película Asbestas, que no sé si recordáis, si la pudisteis ver, lo refleja de maravilla, ¿no? El conflicto social que se da por este tipo de proyectos, ¿no? Y luego, pues bueno, las administraciones también, ¿no? Decenas de estudios de impacto ambiental donde pues las empresas son las mismas que los hacen y la administración pues no, ni siquiera se los leen, porque yo he visto estudios de impacto ambiental donde el río afectado era el Guadiana y la planta estaba en Huesca o estaba en Zaragoza. Es decir, que son cortas y pega. ¿Por qué los hacen así? Porque saben que la administración los ¿me entiendes? Los va a afectar, le va a dar lo que hay, ¿no? Y si no hay una plataforma, si no hay personas que se lean esos miles de folios, porque son miles de folios que los hacen así también, para que sea dificultoso, ¿no? El poder alegar y tal, pues entonces van para adelante, ¿no? Y entonces, pues eso es ahí donde ves claramente que tenía que haber un árbitro, que ese árbitro es la administración, tanto autonómica, si son los proyectos de menos de 50 megavatios, como el Ministerio de Transmisión Económica, porque más que de transición ecológica es de transmisión económica, que se está viendo ahora también cómo están saliendo noticias y tal relacionadas con altos cargos del ministerio, ¿no? Cómo o cobraban de forestal y estos sitios y tal, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el árbitro, la administración, pues está de una parte y está de la parte que no debería estar, porque ellos se deben a nosotros, se deben a la sociedad y se deben al bien común, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Y la labor que tendrían que hacer ese funcionariado, que tendrían que hacer esos políticos, pues lo están haciendo personas que se están dejando la vida y que se están dejando su día a día, incluso a veces con enfermedades, a veces con conflictos familiares y tal, porque esto es muy duro, ¿sabes? Y es muy complicado asumir una pelea de este tipo, ¿no? Y ahí es donde está, pienso yo, el principal problema también, ¿no? En ese modus operandi de las administraciones, que no están haciendo las cosas de la manera correcta. Está claro. Yo de verdad invito a todo el mundo a ver, si podéis, Vidas y Renovables en un pase. Seguramente ya nos ha comentado Fran que pronto se podrá ver también en su web, pago por alquiler o descarga, lo que sea, porque ya no solo es esa gente afectada, esos pueblos, sino que hay mucha implicación también de muchos investigadores, biólogos, investigadores del CSIC, gente que está diciendo las cosas como son, gente que está mostrando, abogados también, juristas que dicen, pero ¿qué es esta locura, ¿no? ¿Qué es esta guasa de transición ecológica y reto demográfico? Como tú has dicho, transición económica y vaciado de lo rural casi, porque es que luego se les llena la boca, ¿no? De la España vacía. En fin, hay que verla, de verdad. Cabrea, pero luego hay una esperanza, y la esperanza siempre es eso, es el territorio. Una cosa más, Fran, porque la verdad es que se nos acaba el tiempo y queremos hacerte un par de preguntas más que yo creo que son también importantes. Después de todo lo que has visto rodando en el mundo rural, ¿qué historia crees que todavía no se ha contado y merece ser contada? ¿En qué estáis ahora? Has comentado antes un poco. Dinos qué estáis haciendo. En el mundo rural hay tantísimas historias que yo creo que nos dan una vida para poder mostrarlas y contarlas, que son necesarias, y hoy día más todavía, ¿no? Porque lo que queda o lo perduramos o se sigue transmitiendo como se ha hecho a través de la historia de generación entre generación, o se perderá. Y eso sí que no se va a recuperar, ¿eh? A mí, y si algo más, y de hecho lo he hablado con varias personas, sobre todo con filósofos que están muy metidos en este tema, o con científicos o biólogos y tal, que llevan toda la vida, ¿no? En el campo, en el mundo rural y tal, de que coincidíamos en que la naturaleza, como decía antes, se recupera al final sola. Y de alguna otra manera, se recupera sola siempre. Pero lo que es a mí me preocupa mucho más la pérdida de patrimonio cultural y la pérdida de sabiduría popular, que ha hecho que estemos donde estamos hoy día, ni más ni menos, ¿no? Básicamente, solamente, que parece una tontería para una persona que no viva del campo, algo como el saber, por ejemplo, despellejar una liebre, ¿no? ¿Sabe? O el saber con qué luna llena hay que sembrar las patatas,
o el saber recoger las semillas para el año que viene y cómo la época de siembra es muy diferente en mi tierra, por ejemplo, que en un pueblo de Palencia, y cómo, digamos que todo eso es lo que ha hecho a través de milenios, de generación en generación, de llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Y creo que hay tanto por contar porque todavía quedan personas que eso sí lo saben hacer, que hay muchísimos temas para poder eso, ¿no? Mostrar un conocimiento que pueda hacer, ¿sabes? A la vez que sea también reivindicativo, que puede hacer que personas que viven en las ciudades o que viven en el mundo rural, pero que se dedican a otras cosas, que quieran, ¿no? Seguir con esos oficios de toda la vida. Entonces creo que hay mucho. Y no voy a dar pistas porque estamos en varios y entonces a ver si nos van a quitar las ideas. No, es cachondeo, que lo voy a decir. Entonces, estamos ahora ya en fase última de montaje de un proyecto sobre cine, sobre incendios forestales y abandono rural, su relación, porque para nosotros la principal, y puede haber mucha especulación, ¿no? Porque son los incendios y tal, que si hay negocio detrás por esto, por lo otro, lo puede haber, y en ciertas cosas es muy demostrable, pero sobre todo principalmente nosotros consideramos que después de tanto andar, de tanto visitar y tanto conocer a personas de los territorios en estos años, nos hemos dado cuenta que el mundo rural está abandonado y está abandonado a propósito, y por eso vienen estos incendios tan devastadores y que podremos tener temperaturas de 45 grados durante 15 o 20 días, pero que un árbol por sí solo no prende fuego. Sean 50, 60 grados, los que sean. Y que si el campo estuviera gestionado, los incendios se sofocan en 3, 4 horas, incluso como se ha hecho toda la vida con los vecinos. Pero ¿qué pasa? Que hay una tal cantidad de biomasa de combustible y hay una tal cantidad de bosques sin gestionar, como se ha hecho toda la vida, porque está claro, como muchas. Luego también esto llega a entrar en conflicto con ciertas personas conservacionistas que dicen, no, pero es que la naturaleza no. La naturaleza, tal y como la conocemos, lo que nosotros podamos considerar que es lo más virgen que hay, no es virgen. Siempre ha habido en la mano del hombre. Y el hombre que ha estado allí es el que ha sabido si este bosque tenía que dejarlo más cerrado, si este más abierto, si esto era un pastizal, si esto era una dehesa, si esto era un tal, porque le iba la vida en ello. Eso lo hemos ido dejando de lado totalmente, porque ya no hay personas que gestionen. Entonces se ha ido matorralizando los territorios, se ha ido industrializando con monocultivos de pino, monocultivos de eucalipto, etcétera, y todo eso ha hecho pues que hoy día la mayoría de los bosques pues al final sean un polvorín, ¿no? Y es un abandono totalmente planificado, donde luego también. ¿Por qué? Pues porque en vez de facilitar la vida en el campo, la vida en los pueblos, lo que se ha hecho es entorpedecerla cada vez más, entorpedecerla, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos pueden echar directamente, pero si te voy quitando al médico, pues te voy perdiendo un problema. Te voy quitando las escuelas, voy teniendo un problema. Las comunicaciones cada vez hay menos. En mi pueblo pasa el tren desde hace siglo y pico y antes había 5 trenes y ahora quedan 2. Los autobuses, había 6 o 7 autobuses que iban a Don Benito, donde está el médico, yo no sé si queda alguno. Entonces eso va haciendo que la vida cada vez sea más complicada, ¿no? Y las personas pues se tengan que ir, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, ese abandono rural es lo que está provocando incendios forestales, lo que está provocando que estos proyectos de fotovoltaica y de eólica puedan entrar cada vez más, ¿no? Con más manga ancha, como si fuera una autopista, ¿no? Porque no hay personas que defiendan el territorio, ¿no? Entonces estamos en eso. Y luego también estamos, que empezamos la semana que viene, porque ya estamos en fase de última de montaje. Seguramente estrenemos la película en nuestras redes, si nos seguís, lo podréis ver. Para mayo, final de mayo, estrenaremos la de los incendios, que tengo un título, pero como le damos muchas vueltas a los títulos y hasta la última semana casi nos cerramos, no lo quiero decir. No lo vas a decir. No, porque es probable que cambie y que le damos muchas vueltas, porque ya ha cambiado 3 o 4 veces, pero bueno. Y luego también empezamos la semana que viene otro muy relacionado con el de vidas y renovables, que es sobre el problema del biometano y el biogás, que es digamos, la producción de gas a través de la fermentación, bueno, un proceso de fermentación de residuos, principalmente de animales, de lodos, de purines, de estiércoles y de tal, que bueno, que si se hiciera bien, como todo, pues entonces sí se podría englobar como algo como dentro de la economía circular y que algo que sirve para gestionar un residuo. Pero como todo se plantea como algo macro, pues al final lo que pretenden hacer es vertederos, porque es lo que son básicamente, por resumirlo, en los pueblos donde hacen también insoportable debido a los olores, debido a los residuos que generan también, como los esparten en los campos y tal. Entonces nos vamos a meter con eso. Y luego con algún proyecto más también, pero más íntimo,
de personas, como contaba antes, de tradiciones, ¿no? De oficios tradicionales que son necesarios. Y eso también seguramente para final de año tendremos algún proyectito. Este año va a ser estamos motivados. Qué bueno, Fran. Oh, qué proyectos más bonitos. Ya tengo ganas de... Espero que las próximas películas, yo que estoy en Francia, pues que las podamos ver también online de alguna manera. No sé exactamente en la zona en la que Francia estás tú, pero en la de Vidas Renovables ya hemos hecho 2 pasos en Francia y hoy hemos cerrado otro, si no recuerdo mal, en una zona que se llama de Lot, ¿puede ser? En el Lot, vale, sí, está más para abajo de donde estoy. Eso es, por el centro, por el sur, más o menos. Sí. Y por ahí, y porque por ahí van perdidos proyectos fotovoltaicos. Ya hemos cerrado, hoy hemos cerrado otra y yo creo que van a salir más, ¿eh? Ajá, en Francia, vale, sí. Vale, y para vale. el del biogás iremos a Francia, porque allí se plantea de otra manera, que es cómo se debería hacer. Iremos a rodar a Francia, iremos a rodar a Alemania para mostrar cómo se debería y cómo se está haciendo bien. En otros y cómo aquí, pues este país, pues es la cultura del pelotazo. Y la cultura del pelotazo y ande yo caliente y me da igual toda la gente, ya está, así es, ¿no? Desde Ese luego. es el tema. Oye, Fran, para acabar, dinos, tenéis la web que la hemos mostrado por aquí. Si alguien quiere saber cuáles son los siguientes pasos, si quiere estar al día de lo que hacéis. Principalmente, claro, principalmente en la web lo intentamos poner. Lo que pasa es que somos pues muy pocos y damos poco abasto en organizarnos con todo, ¿no? Entonces hay veces que son meses que se nos pasa y luego también hay proyecciones que se cierran de casi de un día para de aquí a 4 y no nos da tiempo. Entonces yo recomendaría que nos siguieran en Twitter, que bueno, hoy que lo llaman X o como sea, que ahí lo ponemos y también sobre todo más en Instagram, porque además en Instagram y Facebook lo que hacemos es compartir también mucho contenido de lo que no sale en las películas. Es decir, nosotros rodamos mucho más material del que sale en las películas. Entonces luego ese material lo vamos utilizando haciendo pequeños reels de 1 minuto, 1 minuto y medio, donde se amplía la información y donde también pues, le damos más visibilidad a todo esto, ¿no? ¿Y cuál es el usuario que te buscaba antes cuando hizo la publicación? Pero no Metáfora, sabía. me parece Metáfora que Visual es... Productora. Exactamente. Vale, lo tenía yo por ahí. Para que lo vean, para que los demás también lo sigan. LinkedIn no estáis, ¿no? Metáfora Visual no está. Sí, en LinkedIn estoy yo, porque me parece que las empresas no pueden. Pero vamos, que le echo poca cuenta porque no me da tiempo. Ya, en Facebook y en Instagram es metáfora visual, en minúscula, todo seguido, _ productora. Mira, voy a poner ahora mismo aquí el ahí enlace. para que lo vean. Eso es. Y ahí sobre todo donde ponemos más, porque es donde nos es más sencillo también, ¿no? Saber publicar y también lo llevamos nosotros. Eso es. Así es. Y sobre todo lo que digo también es muy interesante el contenido ese que vamos publicando cuando nos va dando tiempo. Sí, y luego en el canal de YouTube también, incluso en el canal de YouTube ahora vamos a empezar a subir historias más largas de protagonistas de las películas, tanto de Ganado Desierto como de Vidas Irrenovables. De hecho ya hay algunas. Por ejemplo, hay una de Paco Morgado, del Transhumante, que dura unos 20 minutos y vamos a ir sacando historias más para eso, pues para que las personas puedan tener un conocimiento más en profundidad de todos estos problemas y si les entra ganas de venirse al campo, pues mira, a ver, fenomenal. Eso es. O sea, qué lujo esta entrevista, de verdad, qué maravilla, qué energía desprendes. Nos gusta hacer un resumen de lo que hemos hablado y bueno, voy allá con ello a ver qué te parece. Hemos hablado de eso que no es lo mío, que es lo que te llevó realmente a estar donde estás, de Cáceres, de Salamanca, de ser eléctrico en imagen y sonido, de Pedro Moriche, tu socio, de que no te pagaban también, por el trabajo. Perdón, también de Manuel Luque Couso, que me va a matar, mi otro socio. Correcto. Quería preguntártelo ahora, digo, has dicho 3, pero no hemos mencionado. Pues dicho está, ¿vale? De las clases blandengues, de las prácticas en la radio, del periodismo de investigación, que te inspiró muchísimo, de la importancia de ser de pueblo o lo que influye ser de pueblo para estas cosas, del demasiado jaleo en Madrid, como te entiendo, de autofinanciarse los proyectos, de un cine basado en la conciencia y en el alma, de la riqueza de la convivencia con los protagonistas del rural, de conocer cómo funciona cada microsistema, de la dinámica de los diferentes animales, cuáles son todas esas dinámicas, del ciclo del carbono, de esa espiritualidad
del orden de lo natural. ¿Cómo te entiendo? Porque para mí es que no se puede explicar salvo que haya algo superior, ¿no? Y dices, es que aquí, ¿quién ordena esto? O sea, es que me acordé cuando lo dijiste porque cuando empecé a trabajar, bueno, no, ya llevaba tiempo, pero hubo una época en que hubo que poner nombre a una cosa que ahora le llamamos ordenador personal y nos parece lo más normal. Sin embargo, los americanos le llamaban computadora. Entonces no quería, aquí en España y en Francia dijeron que no queríamos traducirlo literalmente y no decir computadora, entre otras cosas porque el sonido no era bueno. Y le mandaron a un francés que eligiera un nombre y decidió que el libro más importante era la Biblia y vio un párrafo donde decía Dios creador y ordenador de todas las cosas y dijo, ya está, esto es un ordenador de cosas, por tanto es así. Así que me ha encantado esta parte y gracias por tu espiritualidad y por decir esto. También hemos hablado de no resignarse a perder el sector primario porque realmente son las personas más libres que viven en el mundo y por eso nos quieren acaparar y quieren hacernos llevar a otro sitio, de Bayer, de Monsanto, de esa economía circular perfecta que tienen. O sea, nos crean el problema y luego nos dan la medicina para curar el problema. De los hermanos Campa, de la trampa de la intensificación de la producción, de que el que quiere puede, de esperanza, también hemos hablado muchísimo, de la importancia de contextualizar y de dimensionar los problemas, porque no tiene nada que ver una época con otra, de La Serena, de ese sitio tan bonito de Badajoz, del bonito Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, bonito nombre, vamos, de Lorenzo Ramírez, que hablaba de la soga verde, este periodista, del documental Quixotes sobre las aves, que he visto en la película, también en el documental vuestro, que también hablaba sobre este tema, de sentirse engañados por los políticos y por los medios con respecto a estos proyectos que hay en el medio rural, de renunciar a dinero público para hacer realmente lo que quieres y las películas que quieres, por eso te he comparado con Santiago Segura, porque él tampoco utiliza dinero público, o sea, de encauzar mejor, que qué pena, porque con tanto dinero público que hay por ahí, que encauzarlo mejor sería lo ideal, ¿no? De agudizar el ingenio para reducir costes, que en tu caso ha sido muy evidente, de aprender a afinar el dinero, ¿no? Que aprender cuando realmente estás derrochando, o sea, con lo que te equivocas es con lo que aprendes, vaya, básicamente, ¿no? Del nuevo proyecto de incendios forestales, de la opción de puerta fría para la distribución, o sea, llamar a puerta fría, oye, que si quieres, ¿no? La importancia de la temática para interesar, aparte de que esté bien hecha la película, por supuesto, de reflejar el sentir de los entrevistados, de ese alma, de ese sentimiento que tienen, y doy fe de que lo hacéis, de este, es que creo que le has dicho que se llama Jucego o Jubego. Jubego, el compositor sevillano. Perfecto. De que los dejen decidir sobre nuestros territorios, que nos dejen decidir sobre nuestros territorios, de lo importante de las técnicas de comunicación, de los proyectos, de la figura del conseguidor. O sea, que esa figura tiene unas técnicas de comunicación tan retorcidas que realmente es, bueno, pues un poco canallesco, ¿no? De la destrucción de la convivencia con este tipo de proyectos, de los estudios de impacto ambiental que son realmente ilegibles y que se hacen a propósito así, del Ministerio de Transmisión Económica y Vaciado Rural también, de los políticos que están realmente, que a veces se les olvida que son un servicio público y que realmente están al servicio de los demás, no para poner trabas a los demás, de la naturaleza que se reinventa, se recupera, es verdad, doy fe de ello. He visto incendios brutales y de repente la naturaleza brota otra vez, por eso pienso que hay algo superior, porque esto no lo puede hacer el humano, pero lo que siempre se pierde es la sabiduría popular, esa no se recupera tan rápidamente. Hay tanto que contar en el mundo rural, que actualmente estás con incendios forestales y por el abandono rural, que la mano del hombre es importante para la conservación de la naturaleza y por esta escasez de mano del hombre es por lo que realmente hay tantos incendios, de reducir los servicios en el rural para producir ese abandono, que es el que realmente también está afectando, de producción de gas, también estáis ahora viendo un reportaje, de la tradición de oficios tradicionales necesarios también,
Y me quedo con una frase que has dicho para ultimar este resumen, que no hay personas que defiendan el territorio y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque somos muy pocos. De verdad, Fran, un placer enorme haber hablado contigo. Este es el momento si quieres despedirte de nuestra audiencia. Sí, nada, solamente porque ya que somos pocos y se han nombrado algunos, voy a nombrar los que faltan porque si no me van a colgar cuando lo vean. Venga. Saben nombrar a Laura Nieto Sandoval, que ha sido directora de fotografía en las 2 películas, a José Luis Picado, a Pelu, que también, bueno, la primera fase de montaje siempre la hago yo y luego siempre la remata él, es un profesional espectacular y creo que gran culpa de que las películas pues sean como son, pues la tiene él, y también de Carlos Iniesta, que desde que lo conocí en Salamanca, en nuestra primera película de práctica, pues hemos ido siempre también de la mano en todos los proyectos, aunque él un poquito más por atrás, pero con el que hemos aprendido mucho. Y daros las gracias por esto que hacéis y nada, pues animar a todas las personas pues a que hagan a lo que consideren que tienen que hacer, con ganas e ilusión, y ya está, ni más ni menos. Muchas gracias. Nada menos. Pues muchísimas gracias, Fran, de verdad ha sido un placer tenerte aquí, se me ha hecho muy cortito, pero bueno, yo lo que sí que de verdad invito a todo el mundo a que vea estas películas, de verdad que valen muchísimo la pena por eso, por esa esperanza que dan, por entender todo lo que ocurre en el mundo rural y por qué es tan importante el mundo rural y la gente que lo habita, porque si hoy nos quedamos con una idea clara es esa. El mundo rural no es solo paisaje, es un territorio vivo donde se toman decisiones que afectan a las personas que lo habitan. Y por eso es tan importante que haya miradas como la de Fran, que recorren pueblos, escuchan a la gente y cuentan esas historias para que no queden fuera del debate. Gracias de verdad, Fran, por tu trabajo y por ayudarnos a mirarnos el mundo rural con más atención. Gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado en directo. Seguimos contando historias que importan porque el futuro, no nos cansamos de decirlo, también se juega en el mundo rural. Ya sabéis que vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Bien, y así terminamos este episodio. Hoy también hemos visto algo muy importante, que el cine documental puede ser una herramienta muy poderosa para abrir conversaciones que muchas veces no llegan a los grandes medios. Así es, conversaciones sobre el territorio, sobre el paisaje, sobre la energía y sobre cómo queremos que sea el futuro de nuestros pueblos. ¿Qué queremos ser de mayores? Porque escuchar al mundo rural no es mirar al pasado, es pensar con más cabeza el futuro. Ya sabéis, seguid creando, seguid creyendo y seguid poniendo en valor lo que somos. Hasta el próximo episodio y a seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Adiós, amigos. Chao.